es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Buenos dias. Good morning. Good morning. Buenos días. Let's start with the scripture for our topic. Okay, vamos a tener una lectura para el tema de hoy. Acts chapter 26. Hechos capítulo 26. Acts 26. If you want to read 22 and 23. Vamos a leer versículos 22 y 23. Hechos 26, 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Here Paul preaches to the, stands before Agrippa and says that he is proclaiming nothing but what was written in the law and the prophets. En esta ocasión encontramos al apóstol Pablo predicando al rey Agripa y diciéndole que lo que él predica es nada más que la luz al pueblo. And he says that the Christ was to suffer. Y le dice que Cristo había de padecer. So what he had written was the Old Testament. Lo que encontramos aquí es a Pablo mencionando el Antiguo Testamento. What book comes to mind from the Old Testament when you think of the Christ suffering? ¿Cuál es el libro del Antiguo Testamento que viene a su mente cuando escucha acerca del sufrimiento de Cristo? Probably the book of Isaiah. Probablemente el libro de Isaías. And Paul proclaimed the gospel of Christ from the Old Testament. Así que Pablo predicó el Evangelio de Cristo utilizando el Antiguo Testamento. So I want us to consider this morning the gospel of Christ from the book of Isaiah. Así que esta mañana lo que quiero es compartir con ustedes el Evangelio de Cristo desde el libro de Isaías. The New Testament writers their minds were saturated in the book of Isaiah as they were writing. Muchos de los escritores del Nuevo Testamento estaban saturados con el contenido de Isaías. It's the second most quoted Old Testament book in the New Testament. Es el segundo libro más mencionado en el Nuevo Testamento que viene del Antiguo Testamento. I want to give a brief illustration before we get into our text. Quisiera darles una ilustración antes de continuar con el texto. When I was much younger, I was first starting out a job with my dad. Cuando yo estaba más joven, comencé a trabajar en un trabajo con mi papá. And I was mowing different lawns for money. Y yo cortaba el zacate, el césped por mucho dinero. When I first began, I had trouble understanding exactly how to mow the lawns correctly. Cuando yo recién empezaba, no tenía un claro entendimiento de cómo se cortaba el césped. And I remember there was one lawn that was on a hill, and I just couldn't finish the job correctly. Y recuerdo que había una parte como en un montecito, la cual yo no sabía cómo terminarla correctamente. And so I had to ask my dad to come help me to finish. I couldn't quite finish the job on my own. Así que tuve que pedirle a mi papá que viniera y me ayudara porque yo no pude terminar el trabajo por mí mismo. And this may bring to mind other memories you have where your parents or your father had to step in and help you finish a job. Y probablemente esta ilustración les ayude a ustedes a traer a su mente algo que cuando ustedes eran más jóvenes tuvieron que pedirle ayuda a su papá o a su mamá para terminar el trabajo. I want us to keep that in mind as we get into this. We'll draw on that illustration later. Yo quiero que tengamos esta ilustración en mente mientras vamos en la lección, porque vamos a hablar de ella un poco después. I want us to look at the context of the book of Isaiah to become familiar with it. En primer lugar, quiero compartir con ustedes un poco del contexto de Isaías para familiarizarnos. Let's read Isaiah chapter 1, verses 1 through 3. Vamos a leer Isaías capítulo 1, hermanos, versículos 1 al 3. Visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá,
Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaiah, the son of Amos, was an upper class Israelite. Isaías, el hijo de Amós, fue un miembro de la clase alta de la sociedad de ese tiempo. He dealt with the kings of Judah during a very difficult time. Él lidió con los reyes de Judá durante un tiempo de dificultad. The Assyrian Empire of the time was about to come and sweep into that region. El imperio de Asiria se supone que iba a venir y limpiar, arrasar con toda esa región. And it was critical that Israel and Judah stay faithful to God and to trust in Him. Y era muy importante que tanto Israel como Judá se mantuvieran fieles al Señor en ese tiempo. The northern kingdom would soon come would be conquered by Assyria in 722 BC. En el 720 a.C., el reino del norte, Israel, vino a ser conquistada por este imperio asirio. This is about 20 years after Isaiah began prophesying. Esto es aproximadamente unos 20 años después que Isaías comenzó a profetizar. Judah was more faithful to God than Israel, the southern kingdom, but yet still over 100 years later, they would be taken under exile through Babylon. Judá fue un poco más fiel, en el sur fue un poco más fiel que lo del norte, en Israel. Sin embargo, 100 años después, vemos cómo también ellos vendrían a ser conquistados por el mismo imperio. And so we see already in these opening verses, God is telling Isaiah that Israel does not know him and his people don't understand. Así que es importante en la lectura que hemos hecho en el versículo 3, cómo Dios dice que su pueblo no entiende. Su pueblo no entiende. And this whole first chapter, Judah is put on trial before God for their unfaithfulness. Y en este primer capítulo de Isaías, todo el primer capítulo, Judá es puesto a prueba por su infidelidad a Jehová. But hope is not lost. Pero la esperanza no se ha perdido. Let's read verses 16 and 17. Leamos versos 16 y 17. Capítulo 1, 16 y 17. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Isaiah is pleading with them to turn around from their evil ways and to live righteously and justly. Isaías casi que les ruega a este pueblo para que se conviertan, para que comiencen a hacer obras buenas, para que hagan lo que Dios requiere de ellos. Let me give you a brief roadmap from the book of Isaiah. Voy a darles como un vistazo de todo el libro de Isaías. It's conveniently organized with the same number of books as our Bible. Está convenientemente organizado con la misma cantidad de libros de nuestra Biblia. So this first section is a warning against Israel, and it has 39 chapters, just like our 39 Old Testament books. Esta primera sección está organizada, como ustedes pueden ver, con 39 capítulos, los mismos 39 libros que tiene el Antiguo Testamento. In the second section, as it begins in verse 40, it says, "Comfort, O comfort my people," and it's about comfort. Y esta segunda sección de Isaías que comienza en el capítulo 40, comienza con esta expresión, comodidad para el pueblo de Dios. And the chapters, the number of chapters being the same as the Bible, of course, it's just a coincidence because the chapter breaks weren't brought in till I think the 1500s. Y esta división de capítulos podría considerarse una coincidencia, que la misma división de capítulos que tenemos en Isaías sea la misma cantidad de libros que tenemos en el Antiguo Testamento. This section of comfort addresses Judah. It looks ahead to after their exile from Babylonian captivity. Y esta segunda sección, donde hablamos de la comodidad,
parece que va más allá ahora del regreso, el regreso de este pueblo del cautiverio de Babilonia. In this section, they're given, or they're told that, God is sovereign over all other false gods. En esta primera sección se les dice a ellos cómo Dios es soberano, o la soberanía de Dios sobre los demás, entre comillas, dioses paganos. They're told of a Messiah or an anointed one who will free them from captivity in this section. En la segunda sección se les habla acerca de ese Mesías, de ese ungido, escogido que vendría a liberarlos de ese cautiverio. In a physical sense, this would happen through a Persian king named Cyrus the Great. Desde un punto de vista físico o material, esto se cumplió con el rey persa Ciro. And in chapter 45, a prophecy is given about this over 200 years before it occurs. Y en el capítulo 45 se da una profecía con respecto a esto aproximadamente unos 200 años antes. But their ultimate being freed from their exile of sin and being brought back to God would happen through a Messiah. Pero por supuesto esto tiene un cumplimiento espiritual que viene a cumplirse por medio de Jesucristo, el Mesías, que nos libera de nuestro cautiverio de pecado. He would restore them to himself spiritually in his kingdom that was not made with hands. Y Él sería quien nos restauraría con un reino no hecho de manos. That's talked about in the final section. Y es lo que se habla en la última sección, el reino restaurado. So I hope this gives you a big picture idea of Isaiah, the book. Y yo espero que esto como que les dé una pincelada de lo que es el libro de Isaías. Let's briefly look at the call of Isaiah before we get into the servant that I want to discuss. Antes de continuar con lo que tengo preparado, quisiera que hablemos un poco acerca del llamado de Isaías. Isaiah is commissioned to do his prophetic ministry in this section in chapter 6. En el capítulo 6 vemos cómo Isaías es llamado a cumplir este mensaje profético al pueblo. He's in the temple and he has a vision of God above the temple. Isaías se encuentra en el templo y en el templo tiene una visión en el cual ve a Dios por encima del templo. And he's so unworthy to be before God that he confesses his sin. Y se vio tan indigno, Isaías se vio tan indigno delante de Dios que eso lo llevó a confesar su pecado. And an angel comes with a burning coal and touches his mouth and cleanses him. Y un ángel dice, vino y descendió con el trozo de carbón ardiendo, con un carbón encendido para limpiarlo de su pecado. And he's told to go to his people. Y se le dijo que fuera a su pueblo. And let's read verses 9 and 10. Leamos el versículos 9 y 10. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. The problem here is that the people of Judah should have understood and they should have listened and they should have seen God. El punto aquí es que el pueblo de Judá debía escuchar el mensaje, debía convertirse, debía obedecerlo. This was part of the role that Israel had as a nation in the Old Testament. Ese es parte del rol que el pueblo de Israel tenía en el Antiguo Testamento. I've got several verses here. We're not going to read the first one, but they describe Israel's role to be a light to the nations. Les he dejado en la presentación, perdón, algunos versículos, no vamos a leer el primero, pero nos muestran el rol de Israel como nación. Genesis 12 talks about how through Abraham's seed, all the nations of the earth would be blessed. En Génesis capítulo 12 lo que encontramos es cómo a través de la simiente de Abraham todas las naciones serían bendecidas. So let's turn to the Exodus 19 passage and read that. Pero vamos a leer el texto de Éxodo capítulo 19, versículos 4 y 6. Usted lo tiene en la presentación.
Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. God calls them to be a kingdom of priests and a holy nation. Note cómo Dios llamó a Israel para hacerle un reino de sacerdotes y dice una nación santa. Let's read Deuteronomy 4, verse 6. Ahora Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Vamos a leer ese texto, hermanos, si gustan acompañarme. Dice así: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. So Israel's main purpose was to be this holy nation set apart for God's purpose. Entonces, el primer propósito para el pueblo de Israel, esta nación, era ser una nación apartada, ser una nación santa. There was a pattern or a blueprint that they were supposed to follow to fulfill God's purpose for them. Había como un patrón o una guía que este pueblo debía seguir en el orden de poder cumplir el mandamiento del Señor. They had a second mission, though, to be a light to the nations. That is, people would look at them and see the amazing God that they served. El segundo propósito que Israel tenía era como ser luz a las demás naciones, es decir, que las demás naciones los vieran a ellos y engrandecieran a Dios. But they had let the opposite happen. Rather than being a light in a dark world, they had allowed pagan idolatry and practices to corrupt them. Pero hicieron totalmente lo opuesto. En lugar de ser luz a las naciones, vinieron a convertirse en oscuridad. Más bien, ellos vinieron a repetir lo que las naciones paganas hacían. Isaiah would call them to repent and to turn to God throughout his prophetic ministry. Así que Isaías los llama al arrepentimiento a través de su profecía y les dice que se vuelvan a Dios. There's a lesson for us here that we must not think that our status alone or our name as Christians will deem us pleasing to God. Hay una lección acá para nosotros, y la cual es que no solamente por llevar el nombre de cristianos o por sentirnos cristianos, ya con eso vamos a agradar a Dios. Our hearts must be totally committed to God. Así que nuestros corazones deben estar completamente comprometidos con Dios. Our eyes have to be open to his service in our lives. Nuestros ojos deben estar abiertos para el servicio delante de sus ojos. And our ears have to be open to listening to his word and obeying his word. Y nuestros oídos deben estar atentos para escuchar su palabra y obedecerla. Throughout Isaiah, there are many promises, and I just wanted to note two that are given here. A través del estudio de Isaías nos damos cuenta que este libro posee muchas promesas, pero el día de hoy yo quiero compartir solamente dos con ustedes. In Isaiah 32, they're told of a righteous king that's going to reign in Israel. En el capítulo 32 se nos dice de un rey justo que iba a reinar sobre Israel. Let's read chapter 32, verses 1 through 4. Versículos 1 al 4. Isaías 32, 1 al 4. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes predecirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. So this king will come and rule righteously and justly. Se nos dice de este rey entonces que vendrá y reinará con justicia. And he's going to reverse this, their hearts of the people. He's going to open their eyes and open their hearts. Se nos dice que este rey iba a cambiar el corazón de del pueblo,
y les iba a abrir sus ojos y sus oídos. And we're not going to read the second promise for the sake of time. Pero no vamos a leer la segunda promesa. But God in chapter 39 predicts that Judah, because of their disobedience, will go into exile under Babylon. Pero en el capítulo 39 se nos dice cómo Dios enviaría a Judá al exilio una vez más en Babilonia por su desobediencia. In the latter part of Isaiah, there is a series of servant songs. En la última parte de Isaías encontramos como por decirlo, una serie de cantos. And I've highlighted these in my Bible because they carry the same theme of the servant of the Lord. Y las he casi que puesto en mi Biblia, señalado en mi Biblia, porque se nos hablan acerca del siervo del Señor. Son muy importantes. They describe different aspects and characteristics of the servant of the Lord. Y describe varias características del siervo del Señor. And we might want to look at these and see the Messiah in all of these. Y podríamos nosotros leer esto y ver al Mesías ejemplificado ahí. And there could be principles we could draw about Jesus Christ from here. Y hay muchos principios o ejemplos que podríamos traer de Jesucristo acá. But for the nation of Israel in Isaiah's day, they were addressed as his servant. Pero en estos días en los que se le escribió al pueblo de Israel, se les habló específicamente de un siervo. God was trying to use them to carry out his mission to live as holy priests and to shine as a light to the nations. Como ya mencionamos antes, Dios estaba tratando que su pueblo fuese un siervo. ¿En qué sentido? De ser luz y de anunciar las buenas nuevas a las demás naciones. And in fact, they're called his servant many times in Isaiah. De hecho, se les llama siervos en muchas ocasiones en Isaías. So with our remaining time, which I know is short, I want us to examine this question of who is the servant of the Lord? En el tiempo que nos queda, que sé que es muy corto, quiero que nos hagamos esta pregunta entonces. ¿Quién es el siervo del Señor? If we read in chapter 41, let's read verses 8 and 9. En el capítulo 41 de Isaías, leemos en el versículo 8 y 9. Isaías 42. Did you say 42? 41. Oh, 41. Lo siento, hermanos. Capítulo 41, versículos 8 y 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. So here Israel is called the servant of God. Una vez más, aquí encontramos a Israel siendo llamado el siervo de Dios. If you flip a few chapters over to chapter 48, let's look at verses 8 through 10. Chapter 48, 8 through 10. Si nosotros vamos al capítulo 48 y leemos versículos 8 al 10, note lo que encontramos allí. 48, 8 al 10. Sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que, siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y como a plata te he escogido en horno de aflicción. So Israel, the servant of the Lord, has been disobedient to him. Entonces, Israel, el siervo del Señor, había sido desobediente a él, a Dios. But he says, I will not cut you off. I will refine you through the furnace of affliction. Pero le dice, no te voy a desechar, sino que te voy a moldear para que llegues a ser lo que yo quiero que seas. And there's a theme throughout the book of Isaiah that you can study of the righteous remnant. There's a remnant that will remain faithful to God. Y hay un tema o un tópico principal en Isaías y es que iba a permanecer un remanente fiel del pueblo de Israel, iba a permanecer un remanente fiel para el Señor. But let's look at the next chapter
and chapter 49 and read verses 3 through 6. Ahora, capítulo 49, hermanos, y vamos a leer versículos 3 al 6. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado y en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Something fascinating to me happens in this passage. Algo fascinante para mí sucede en este pasaje. So Israel is called the servant at the beginning of this section, Israel es llamado el siervo desde el inicio de la sección, but down in verse 6, he says that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob. pero en el versículo 6 dice que tú serás mi siervo para levantar las tribus de Jacob. So if the servant is being used to raise up the tribes of Jacob, they're not part of that remnant of Jacob. Si se le está diciendo que ellos van a ser utilizados para levantar las tribus de Jacob, entonces ellos no son parte de ese remanente. And so going forward from this section, we see a different view of the servant of the Lord. Si nos adelantamos un poco en esta sección, ahora vamos a ver una visión distinta del siervo del Señor. And at this point, it's like a replacement has occurred Parece que ahora hay como un reemplazo en esta sección. from Israel to a new servant. De Israel ahora para un nuevo siervo, And he would be an ideal servant, y el cual va a ser un siervo ideal, and he would be a suffering servant. y que va a ser un siervo sufriente o sufrido. And let's read chapter 59, verse 16. Leamos capítulo 59, verso 16. You're probably familiar with this chapter because of the first verse that our sin separates us from God. Quizás usted esté familiarizado con este texto por el primer versículo que nos dice que nuestro pecado nos separa de Dios. Let's look at verse 16. Veamos verso 16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. So God saw that there was no one that was able to redeem man back to him. Entonces el Señor vio y no había nadie capaz de redimir a su pueblo en ese tiempo. God has always tried to work through man to bring about his will. Dios siempre trabajó utilizando al hombre para que pudiera hacer su voluntad. But in this case, man was not able to save himself. Pero en este caso, el hombre no era capaz de salvarse a sí mismo. And so God had to intercede and to use his own power to bring about salvation. Así que en este caso, Dios tiene que interceder y utilizar su poder para poder salvar a la humanidad. And it brings my mind back to when I was a kid and I couldn't get the job done quite right. Lo cual me llevó a la ilustración que les compartía cuando era joven y no pude terminar el trabajo por mí mismo. And in the same way, our merciful and loving God, he has brought his son, who is God and man, to redeem us back to him. De la misma forma, este misericordioso Dios y Padre que tenemos tuvo que intervenir en nuestro favor y enviar a su Hijo. And so there are several sections that talk about the servant of God being the Messiah. Hay varias secciones en las cuales vemos al siervo de Dios siendo el Mesías. Let's read Isaiah 52, 13 through 15. Ahora Isaías 52, hermanos, Isaías 52, versículos 13 y 14. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de la de los hijos de los hombres. So the servant here is described as carrying out this mission of
he would be exalted, greatly exalted. El siervo acá se nos describe como aquel que va a cumplir su misión y va a ser grandemente exaltado. This would be his ultimate destiny. Este sería su destino final. But it would come at a great cost, as we see in the next chapter. Pero eso le llevaría o tendría un gran costo, como vemos en el siguiente capítulo, Which you're very familiar with. que me imagino usted está familiarizado con él. Let's just read the first 3 verses of Isaiah 53. Vamos a leer los primeros 3 versos del capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, y no habrá parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le desiguemos. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. So it begins here with who has believed our message. Comienza Isaías diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? And the implied answer is not many of Israel. Y la respuesta implícita en esa pregunta es, no muchos. No muchos en Israel creyeron el mensaje. That was the sad reality in Paul's day when he quotes this passage in Romans 10. Y esa fue la triste realidad en tiempos de Pablo, cuando citó este pasaje en Romanos capítulo 10. The king that Israel was looking for in Paul's day was a grand king. El rey que el pueblo estaba buscando en tiempos de Pablo no era un gran rey, como ellos lo veían. Jesus Christ wouldn't fit the description, the job description that they had for their king. Jesucristo nunca cumplió la descripción que ellos tenían en sus mentes de lo que era un rey. And so he would suffer and die and be resurrected again according to the promises of Scripture. Así que de acuerdo a las promesas de la Escritura, Jesucristo iba a sufrir, a morir y a resucitar de nuevo. I want us briefly to look at a few verses at the end of Isaiah that talk about the new servants that come through the Messiah. Para ir finalizando esta enseñanza, en la última parte de Isaías quiero compartir con ustedes unos versículos acerca de quiénes vendrían a ser siervos. Let's read Isaiah 60, verse 3. Veamos capítulo 60, versículo 3. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. So those who live in Zion will draw all nations into them. Todos aquellos que vivieran en Sion traerían o llamarían a las naciones a ellos. This is talking about the covenant under Jesus Christ, the new covenant. Y esto, por supuesto, se trata del Nuevo Testamento traído por Jesucristo. So through the suffering servant finishing the job that God had set out, we were now able to be drawn in, be redeemed to God. Entonces, a través de este siervo sufrido, sería el medio en el cual Dios nos traería a nosotros o nos acercaría a Él. And we help carry out that mission of the servant to bring the light to the nations. Y al final nosotros heredaríamos o cargaríamos con esta misión de ser luz a las demás naciones. Let's look at Isaiah 65, verse 8 and 9. Veamos capítulo 65, versículos 8 y 9. Dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredar la tierra, y mis siervos habitarán allí. So we see here that those who are of the servant are now called the servants of God. Vemos en este texto como aquellos que no eran siervos vendrían ahora a convertirse en siervos de Dios. So we see this whole development through Isaiah of Israel failing in their mission, the servant of the Lord coming in to intercede to complete the mission, and now we carry that mission forward even today. Esta es toda la distribución que tenemos en Isaías. Israel se suponía que vendría a ser
o que era el siervo de Dios, pero fallaron. Entonces Jesucristo vino como el siervo sufriente de Dios y cumplió su misión. Y ahora nosotros, los cristianos, cargamos esa misión de ser luz a las naciones. I have several references here in the New Testament. I'm not going to go into them in detail, but they describe the fulfillment of the light being carried to the nations, to the Gentiles. Por cuestiones de tiempo no lo voy a considerar todos, pero tengo algunas referencias bíblicas de cómo se cumple esta profecía de que nosotros pues debemos ser y llegar a ser luz a las demás naciones. As Christian made his comments from the Lord's Supper, it fit well with this idea. Como el hermano Christian decía en su comentario de la Santa Cena, encaja muy bien con esta idea. Without the gospel being carried to all nations, I wouldn't be here today, and you wouldn't either. Sin que el evangelio se predicase a las naciones, yo no podría estar aquí, nosotros no podríamos estar aquí hoy. So the takeaway I want us to have from this lesson is we must embrace this mission that we have as our own to take the wonderful news of our Savior to the world. Lo que quiero decir para finalizar esta enseñanza es que nosotros debemos abrazar y tomar esta misión con seriedad de salir al mundo y ser luz para ellos. All are lost. Without Jesus, we have no hope to come to God. Todos estamos perdidos y sin Jesús no podríamos de ninguna manera acercarnos a Dios. We're in need of His love and His saving power. Necesitamos de su amor y su poderosa salvación. Like when I was little and I needed my father to help me get the job done, we need our Father to help us be brought back to Him. We can't do it ourselves. Así como cuando yo era joven necesité ayuda de mi padre para finalizar el trabajo, espiritualmente hablando, nosotros necesitamos de Dios para completar nuestra misión que no podemos hacer por nosotros mismos. In order to be right with God, we need to be in Christ. Para poder estar bien delante de Dios necesitamos estar en Cristo. Romans chapter 6 tells us that when we're buried in baptism and brought back up, that we become in Christ and walk a new life together. De acuerdo a lo que nos dice Romanos 6, nosotros por medio del bautismo entramos en Cristo y salimos a una nueva vida, a cumplir esa misión. We can see many examples of this in the book of Acts in the early church. Y vemos muchos ejemplos de esto en el libro de los Hechos, en la iglesia del primer siglo. I hope this lesson's been helpful to help see a big picture view of the servant of the Lord from Isaiah. Espero que esta lección haya sido de ayuda para ustedes. Quizás de una forma muy general hemos visto el siervo del Señor en el libro de Isaías. And I hope this encourages anyone who needs to obey the gospel of Jesus Christ to take that opportunity this morning. También espero que esto sea de motivación para aquellos que necesitan obedecer el Evangelio de Cristo y tomar esa decisión el día de hoy. And we'll sing a song of encouragement after we close out this lesson. Y vamos a terminar esta lección entonando un himno de invitación. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.